Venga, buenas tardes. Vamos a intentar dar comienzo con la clase. Hoy, jueves 15 de abril del año 2020. Ya veo que Anna se ha conectado. Os voy a explicar brevemente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a continuar con la explicación de Descartes, pero como novedad, luego de un preámbulo, vamos a entrar, o voy a entrar a comentar las meditaciones cartesianas. El comentario de las meditaciones cartesianas lo hago con la idea de posibilitar y favorecer un segundo ejercicio, que ya os daré las directrices, en lo que tendréis que aplicar esta lectura que he estado realizando en las clases sobre las meditaciones cartesianas. De tal manera que pudierais abrir la noción de situación hermenéutica, ¿vale? Bajo las ideas que estamos desplegando en estas sesiones y que voy a seguir profundizando en ellas, ¿vale? Es decir, es ver en qué modo Descartes está movido por una preocupación. Esa preocupación es una preocupación por el conocimiento reconocido, es una preocupación que se materializa en el encuentro y en el fortalecimiento y en la construcción de una certeza que presenta unos caracteres particulares, que es una certeza de carácter absoluto, una certeza que intenta fundar un principio absoluto desde el que partir una ciencia y cualquier conocimiento, y cómo esa propensión cartesiana, esa intencionalidad cartesiana, está supeditada por una experiencia que es de carácter, vamos a decirlo así, existencial, y que tiene que ver con un ser interpelido por una inseguridad radical. Descartes se ve arrebatado por un estado de inseguridad, por una inquietud primordial, que es una inquietud que configura la manera de configurar, la manera de determinar, la manera de posicionar una determinada pregunta. Es decir, las inquietudes, los estados afectivos son importantes porque afectan, porque preconfiguran la manera que tenemos de realizar esas preguntas. Recordar una cosa que os dije el primer día de clase. La filosofía no radica en un ejercicio de dotar respuestas sobre la existencia, sobre la vida, sobre la ciencia, sobre la historia, sino en primer momento la filosofía estriba en una manera de preguntar. Una filosofía se caracteriza en diferencia con, por ejemplo, la matemática, en que a la filosofía le corresponde una manera peculiar de hacer preguntas. Esa manera peculiar de hacer preguntas están en una vinculación constante con los estados afectivos. Y en Descartes pasa como con cualquier otro pensador. Y eso no va a conllevar, luego lo explicaremos, que subjetivemos, que determinemos la filosofía como un sentimiento. No tiene nada que ver, ¿vale? La filosofía no es un sentimiento. La filosofía es un intento de articular la realidad sin hacer menoscabo en los estados afectivos. Los estados afectivos son el suelo de la filosofía. El estado afectivo es el cuerpo de la filosofía, ¿vale? Negar los estados afectivos es negar el acceso que tenemos a la hora de realizar preguntas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a seguir explicando a Descartes una consideración de carácter circular, dando rodeos, como lo estoy haciendo, para finalizar en un comentario estricto de las 6 meditaciones cartesianas, ¿vale? Que ustedes habían hecho ya un resumen sobre ellas. Entonces, lo que voy es a aplicar esto de la situación hermenéutica en cada meditación cartesiana, una por una. Por eso hoy no voy a poder acabar con Descartes, pero sí la semana próxima. Espero. No obstante, lo que ahora podemos ver es de qué modo una lectura metódica en relación con recuperar la situación hermenéutica nos puede hacer ver Descartes de otro modo. En este sentido, el ejercicio futuro que os voy a proponer para la semana que viene,
O sea, lo comunicaré la semana que viene y daré una fecha de finalización, ¿vale? No me lo tenéis que entregar la semana que viene. El ejercicio que os voy a proponer para la semana que viene va a tener que ver con ver hasta qué punto la aplicación de la situación hermenéutica ha modificado, cambiado o no vuestra previa interpretación de Descartes. Interpretación de Descartes que habéis hecho sin mi ayuda prácticamente, lo habéis hecho de manera individual, de manera autónoma, por decirlo así, y ahora lo que tenéis que ver es si se ha cambiado algo, si algo en vuestra interpretación ha sido transformado. ¿Vale? De este modo no simplemente podéis contrastar lo que sabíais antes con lo que vais a saber en el futuro, sino podéis ver otra manera de hacer filosofía, ¿vale? Una manera de hacer filosofía que no va a entender que los pensamientos nacen de la nada, ni del cielo, ni son pensamientos espontáneos, sino que son pensamientos que están arraigados a una determinada tipo de afección, a un determinado estado afectivo, ¿vale? Por eso vamos a comenzar con Descartes, cosas que estuvimos hablando en la sesión anterior. Vamos a ver. Bueno. A ver si funciona de una vez la pizarra. Bueno, de momento no funciona el que se ponga grande. Así que si no hay ninguna pregunta, bueno, Hugo, ha sido el último momento. Es algo que quería recordaros. El propio sistema de esta aplicación Collaborate Ultra guarda la asistencia, ¿vale? Cada vez que finaliza una sesión, a los pocos minutos, yo me descargo una hoja donde me indican los asistentes, ¿vale? De este modo, yo llevo una cuenta de quién asiste, ¿vale? Para que la asistencia valga, no vale con loguearse, es decir, con unirse a la sesión e irse a los 5 minutos. Hay que permanecer al menos el 70% del tiempo. Si no permanecéis el 70% del tiempo, la asistencia no cuenta. Vamos a ver si soy capaz de... Bien, pues vamos a comenzar, ¿vale? La última clase, que por cierto la tenéis subida a YouTube, por si queréis visualizarla a fin de encontrar o de aclarar algún tipo de idea que no haya quedado clara, estuvimos reflexionando sobre la naturaleza del error. ¿Vale? El error tomado como una manera de falsedad, ¿no? O dicho de otro modo, en la preocupación de Descartes, la preocupación de Descartes se dirige al encuentro de una verdad, ¿vale? A determinar una verdad. Os dije que no es posible interpretar, comprender qué sea la verdad si antes no se sabe cómo Descartes ha operado y determinado la falsedad. La falsedad es comprendida en Descartes como un daño, como un perjuicio, como un débito, como un pecado, como algo que se tiene en deuda que viene a dañar la constitución del ser humano. Y esa falsedad también se entendía, y esto es lo importante, como una mala, un mal. ¿Mal en qué sentido? No en el mal moral, sino mal en el sentido de no saber aplicar
un método correcto a la hora de sostener el criterio, que es una regla de lo claro y distinto. ¿De acuerdo? Es decir, esto claro y distinto que tenéis aquí es el criterio a partir del cual se determina lo verdadero o lo falso. La falsedad es hacer un mal uso de la regla o criterio que nos brinda la percepción clara y distinta, que es tomada como una certeza. De ahí que la preocupación del conocer como verdadero para Descartes tenga que ser desarrollada según la manera de encontrar un fundamento, una certeza de carácter absoluto, sin fisuras, para que yo pueda empezar a construir una ciencia. El criterio, regla, que la tenéis aquí, ¿vale? Operaba de la siguiente manera. Como el ser humano es un ser mediado por la facultad del entendimiento y de la voluntad o del querer, ¿vale? La verdad se juega en una manera por la cual nuestra voluntad, que se da como un apetito, como un estar dirigido a algo, como un estar erotizado, como un estar movido por algo, eso es la voluntad. Tener voluntad significa no solamente ser el principio del movimiento, sino tener voluntad significa de algún modo querer. Y querer significa de algún modo ser afectado por algo y movido por aquello que es. Esa voluntad que para Descartes determina la esencia del ser humano, en relación con las reglas, la voluntad lo que tiene que es dirigirse de manera correcta al entendimiento. Si conseguimos conducir la voluntad, el apetito, a su correcto uso, a su correcta finalidad con el entendimiento, estaríamos aplicando correctamente la regla y por lo tanto estaríamos en la verdad. Si fallamos, si fallamos en la conducción, estaríamos en la falsedad. ¿Vale? Esto, digamos, de un modo muy general. Bien, claro, tenéis que pensar también que Descartes interpreta la verdad como validez del juicio. Vale, esto es una idea que quizás puede ser compleja, ¿vale? Sobre todo para las personas que no tengan cierto conocimiento en filosofía. Aunque esto lo he reiterado ya varias veces, ¿qué significa en Descartes la validez del juicio? Que la verdad es un rendimiento del juicio. ¿Y qué es el juicio para Descartes? La capacidad de asentir para poder decir sí o no, ¿vale? Y por lo tanto, juicio significa la capacidad de asentir, que en el correcto uso del juicio significa capacidad de decir sí ante lo claro y distinto. ¿Vale? Lo que quiere Descartes es que correspondamos, que nuestro juicio tomado como asentimiento corresponda a la verdad encontrada a modo de la certeza de lo claro y distinto. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Aunque os asalten dudas y no lo tengáis del todo claro, simplemente tenéis que ver que el lugar de la verdad en Descartes no está en una relación con la realidad que vemos. La verdad en Descartes no es esa experiencia griega que llamamos aleseia, ¿vale? Aleseia, descubrimiento, desvelamiento,
aletheia, que presuponía que la verdad se inserta en la existencia como una experiencia originaria, todo esto lo vimos. Para Descartes, el lugar de la verdad está en el cogito, cogitatio, en los pensamientos. Y es, digamos, desde esta cogitatio donde se produce el juicio. Y la capacidad de asentir, decir sí, decir no, sobre lo encontrado como regla general, que es la certeza. Certeza que es cogito me cogitare o cogito ergo sum, que es una intuición, es decir, es un pensamiento. Luego explicaré un poco más sobre qué es la intuición, porque en Descartes es algo, algo raro, ¿vale? Es, digámoslo así, el lugar del juicio, el lugar de la verdad es el juicio, y el juicio es un rendimiento de las cogitaciones, ¿vale? De ahí que para Descartes la verdad se encuentre fortificada en el pensamiento, ¿vale? Solamente es verdadero lo que puede ser pensado. Solamente es verdadero lo que puede ser pensado si es en verdad repensado, porque en este prefijo re, cuando utilizo aquí el prefijo re, significa que el conocimiento ha sido incorporado, o dicho de otro modo, que la certeza, la percepción clara y distinta ha sido incorporada al conocimiento. De ahí, y os lo voy a explicar haciéndome uso de la pizarra, en Descartes tenemos la preocupación por conocer. Descartes quiere conocer, ¿vale? El ser humano, podemos decirlo así en términos generales, desea conocer. Así al menos lo pensaba Aristóteles. Pero claro, como habéis visto, a Descartes no le vale pensar que el conocer es un simple ver cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Descartes dice que en el ver cosas sensibles estamos normalmente en un error. Porque las cosas que nos proveen los sentidos son fantasmas, son oscuras, según la expresión de Descartes, oscurum. Por eso Descartes hace una cosa, vamos a decirlo así, dubitare. ¿Qué sería dubitare? ¿Qué es el dubitare? Exactamente, Carmen, excelente. Descartes introduce la duda, ¿vale? Vamos a ver, aunque no vamos a dar una respuesta ahora completa, ¿por qué duda Descartes? ¿Por qué mueve a la duda? ¿Por qué se ve concernido por la duda? ¿Cuál es el motivo que explica que para conocer antes tengamos que dudar? De momento solamente sabemos esto, que Descartes parte que en el comienzo del ser humano está en el error. Como en el plano teológico el ser humano está en el pecado. El error para Descartes en este sentido es original, porque parte el ser humano de un error. De ahí que el dubitare, el dudar, lo que intente es que el conocer se asegure. ¿De acuerdo? Cuando el conocer, que es en sentido primario, lo que recibimos de los sentidos, se le pasa el filtro, la depuradora del dubitare, el conocer, lo conocido ya es de algún modo asegurado, que es lo que hemos llamado reconocimiento. De ahí se ve cómo el estado afectivo que promueve y necesita la seguridad, como hemos estado viendo con lo de la situación hermenéutica, es importante porque está vinculado con la explicación del por qué la duda se sitúa como método en Descartes. Bien, ahora bien,
como a Descartes el mundo sensible no le da confianza porque piensa que en el mundo sensible no hay cosas simples, son todas cosas compuestas. ¿Qué significa que las cosas son compuestas? Que son como un conglomerado de cosas simples. Algo compuesto es la unión de cosas simples. Por ejemplo, algo compuesto dice Descartes que es el cuerpo. El cuerpo humano es una cosa compuesta. Res extensa. ¿De acuerdo? La extensio, ¿qué es? Una composición. El cuerpo, ¿qué es para Descartes? La unión de partes. Brazos, piernas, cabeza, etcétera, etcétera. ¿Vale? Descartes no puede inaugurar un ámbito del conocimiento que esté basado en la res extensa. La res extensa, en tanto que es algo compuesto, es algo oscuro. La preocupación por el conocimiento reconocido basado en una duda que está movida por una necesidad de asegurar ese conocimiento, encuentra que el único ámbito de dominio por el que se puede explorar un pensamiento filosófico es la conciencia. Uy, la conciencia, ¿no? Y claro, os hago una pregunta. ¿La conciencia es algo animal para Descartes o la conciencia es algo exclusivamente para el ser humano? ¿Es algo propio del ser humano? Muy bien, José Manuel. La conciencia es algo exclusivamente del ser humano. Por eso el ser humano, además de ser una res extensa, es una res cogitans. ¿De acuerdo? Descartes va a situar el suelo de las preguntas filosóficas, no como en Heidegger, por ejemplo, en la existencia arrojada, o por ejemplo Hume o Locke, que son empiristas y lo sitúan en la experiencia, es decir, en la realidad externa que vemos, sino Descartes lo va a situar en el acto del pensamiento. Pensamiento que va a ser caracterizado por conciencia, el ámbito en el que se va a llevar a cabo y desplegar el conocer asegurado desde la evidencia va a ser la conciencia. Y la conciencia luego la vamos a ver cómo determina Descartes la conciencia, como res cogitans. Y aquí tenéis la palabra res, que es cosa. Luego explicaré algo más sobre esto. Ya os he dicho en clases antecedentes, en clases predecesoras, que la res es un concepto escolástico y que significa cosa, realidad afectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es una palabra que de algún modo viene a traducir la noción de sustancia aristotélica, la usía, la entidad. Bien, estáis viendo entonces ya, tenéis ciertos tipos de orientaciones, por lo cual, como a Descartes le interesa asegurar el conocimiento, no es más fácil asegurar el ámbito de la conciencia afincada en nuestro pensamiento que asegurar la realidad externa donde hay animales, pájaros, árboles, materia física, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Veis que aseguramiento del conocimiento está ligado con interiorizar el conocimiento? Y no veis ya que hay un tipo ya de problematicidad inherente porque hay una separación entre la conciencia, que es considerada res cogitan, pensamiento, y la realidad externa. Luego va a ser un problema para Descartes ver cómo se une el pensamiento con la realidad, ¿vale? Fijaros que si nos situamos en una postura idealista, el idealismo nos dice, grosso modo, que es el pensamiento la condición de posibilidad de la realidad, no al revés, y que las cosas existen en cuanto son pensadas. Algo así establece Descartes. La clase anterior y en la otra os di la noción de realidad objetiva. Para la realidad objetiva para Descartes son las ideas. ¿De acuerdo? Pero el problema para Descartes, fijaros, para determinar qué es la conciencia,
la ha determinado con una palabra latina. Es decir, al haber utilizado una palabra latina escolástica, la res, Descartes ha dado por hecho, ha dado por sentado que la conciencia sea una cosa. Haciendo eso, ha aceptado acríticamente la determinación escolástica, en el que se determina el ser del ente como cosa, como res. ¿Vale? Fijaros que a Descartes no le interesa, y esto es un claro ejemplo de las meditaciones cartesianas, desarrollar qué significa la conciencia. ¿Qué carácter de ser le corresponde a la conciencia? A Descartes le interesa encontrar un fundamento absoluto que funde el conocimiento y por el que pueda sentar una nueva ciencia. No le interesa un pimiento, por decirlo coloquialmente, la conciencia, ni y mucho menos le interesa la segunda parte de ese acerto latino que ha quedado apegado a la figura de Descartes. Cogito ergo sum. El sum, la existencia, todavía le interesa menos. También el sum lo va a determinar, luego lo veremos como res, como cosa. ¿Vale? Vayamos al profundizar un poco más sobre digámoslo, el movimiento por el que se encuentra Descartes una vez que se ha topado con la certeza, ¿no? Está muy bien todo lo que he explicado, pero si Descartes hubiera parado su interrogación filosófica en la afirmación de la certeza, la mitad de sus obras al menos no lo hubiera escrito. Descartes anhela el encuentro de una certeza, pero cuando tiene la certeza se da cuenta de que eso no es suficiente, porque la certeza es solamente una promesa para construir una ciencia. Ahí vemos que la intencionalidad del pensamiento cartesiano tampoco está exclusivamente en una certeza, sino en fundar una nueva ciencia. ¿Vale? Es decir, la certeza tiene validez siempre y cuando sirva como fundamento de la nueva ciencia. Por eso es tan importante en Descartes entender la certeza como una regla o criterio que me va a permitir en cada caso no errar. ¿Vale? La regla que se formula como un criterio de carácter universal y absoluto, absoluto quiere decir que todas las cosas dependen de la regla es que la percepción sea clara y distinta, ¿vale? Esa regla, hemos dicho, lo que va a hacer es determinar el modo en el que se llevan a cabo las decisiones promovidas por el entendimiento y el asentimiento o el asentir, ¿vale? Que es la voluntad. Ojo, fijaros que en Descartes, y esto es una cosa importantísima, la certeza tomada como regla criterio presupone una configuración de lo que tiene que ser verdadero. Es decir, si lo verdadero es una correcta aplicación de la conjunción entre un asentir y una decisión, si lo verdadero es un correcto uso de la regla y de la percepción clara y distinta, en el criterio mismo, que funciona como regla, está ya dada una determinación y configuración de lo que tiene que ser la verdad. De ahí que la verdad no sea más que una aplicación de lo que ya está implícitamente dado en la regla misma, en el criterio. Claro, estas reglas están determinadas por dos palabritas que la estoy repitiendo, pero que todavía no he aclarado nada. La claritas o claridad, ¿vale? Y además tiene que ser distinta. Pues fijaros una cosa. Esto es lo importante. La claridad. ¿Vale? ¿Por qué la claridad es lo importante? Porque sin claridad no hay distinción. Y esto es importante que ustedes lo tengáis en mente. Cuando se dice que el criterio
por el que se construye una ciencia es lo claro y distinto, lo claro es la condición de posibilidad de lo distinto. Si no se determina lo claro, no hay lo distinto. Pues bien, ¿qué es lo claro? Lo claro es todo aquello que se intuye de manera expresa o directa. Luego voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y la distinción, ¿qué es? Una vez tengo lo claro, una vez tengo una intuición clara, es decir, expresa, directa de la cosa, puedo dividirlas en partes. Cuando la divido en partes, puedo decir que lo claro es también distinto. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo de carácter hermenéutico para que se entienda que la claridad no siempre comporta la distinción y que la percepción, antes de ser distinta, tiene que ser clara. Esa es la idea, ¿vale? Para que ustedes veáis que dentro de las reglas, el criterio, las reglas de Descartes, mira, voy a poner, Ainara me pide que defina otra vez lo claro y distinto. Voy a poner el ejemplo y luego, Ainara, dime si lo entiendes, ¿vale? Si no, lo explico de otro modo. Vamos a ver. Imaginar que Ainara, que me ha escrito ahora, tiene un dolor muy grande, ¿vale? Ainara tiene un dolor gigante. O sea, tan grande es el dolor de Ainara que Ainara está segura de que le duele el cuerpo. En la medida en que Ainara puede afirmar que le duele el cuerpo, que le duele mucho el cuerpo, la percepción del dolor que tiene Ainara sobre el cuerpo es claro o clara. ¿Por qué es clara? Porque el dolor es fuerte, porque el dolor es expreso, porque el dolor es directo. ¿De acuerdo? Pero puede pasar que Juan José, el profesor de filosofía, que es un friki, le pregunte a Ainara dónde está ubicado su dolor, si puede localizarlo. Claro, si Ainara me dice que le duele, convierte que el dolor, además de claro, es distinto porque ha localizado que el dolor es en una muela concreta. Pero ¿qué pasaría si Ainara me responde que no sabe, que le duele todo, que tiene un malestar general? Si Ainara me dice eso, que su dolor se da sobre su cuerpo completo, estamos entonces en esta tesitura. Ainara tiene una percepción clara del dolor, pero no distinta porque no puede localizarlo en una parte concreta. ¿Se entiende? Exactamente. Pues fijaros cómo de exigente es Descartes. No le vale con que la percepción sea clara, sino que también tiene que ser distinta. Ojo, que esto es una exigencia bastante grande. Descartes está diciendo que toda percepción, todo lo que veo, para que pueda ser verdadero, además de que yo lo vea de manera directa, de manera clara, tiene que ser además distinto. Es decir, tengo que saber dividir las cosas que aprendo en sus partes si tuviera partes. Si tuviera partes. ¿Qué es lo que hace entonces la regla? Fijaros, ¿eh? La regla, que es la percepción clara y distinta, lo que hace tomar esta expresión que creo que el castellano lo recoge bien. La regla de Descartes, recordad que está tensada y promovida por una inseguridad radical, ¿vale? Por eso su filosofía anhela el establecimiento de una certeza. Esa regla pone a buen recaudo. Esa regla pone a buen recaudo
no las cosas, sino el modo de aprender las cosas, el modo de dirigirme hacia la captación de la verdad. Es decir, la regla no contiene, no determina ningún contenido. La regla no es nada. La regla es un criterio, es un modo de dirigir la aprehensión, el conocimiento del ser humano para proporcionarle y evitarle caer en el error. La regla para Descartes lo que hace es salvarnos del error. Y ahora podéis relacionarlo por qué es tan importante lo que hemos hablado antes con el error. El error es un mal. Por eso es importante haber entendido esta naturaleza teológica que se da sobre el error. Porque la regla de la percepción clara y distinta es la salvación de Descartes. Es el único modo por el cual podemos hacer ciencia. Porque la ciencia, según Descartes, y lo cito en latín, omnis scientia es cognitio certa et evidens. Omnis, toda ciencia, omnis scientia es cognitio, es pensamiento, certa evidens, cierto y evidente. Fijaros que, aunque sea similar a lo que había dicho Aristóteles, que la ciencia es ¿qué había dicho Aristóteles? ¿Cómo define Aristóteles la ciencia? Venga, a ver si alguien utiliza la palabra griega. A ver, empiece. Eso es, Alejandro, episteme. Y ahora Alejandro mismo, ¿qué significaba episteme? Conocimiento, muy bien, pero ¿qué característica? Si Alejandro no lo sabe, puede participar otro más o alguien más. José Manuel, excelente. Lo que se conoce no puede ser de otra forma. Eso es. José Manuel Carmona lo ha dicho bien. Sí, la episteme es un saber y el objeto que se capta de ese saber es un objeto que es apodíctico, que es necesario, que no puede ser de otro modo. ¿Cómo entendería Descartes entonces el conocimiento? Para Descartes el conocimiento no estriba en lo que no puede ser de otro modo, aunque en algún sentido está vinculado con lo que dice Aristóteles. Para Descartes, la ciencia es lo que puede ser cierto. ¿Y qué es lo que puede ser cierto? Lo que cumple el criterio de la claridad y la distinción. Por lo tanto, para Descartes la ciencia es un ser certum. Y ha modificado la herencia de algún modo aristotélica, que nutre todo el pensamiento escolástico, o al menos no todo, perdonadme este exceso, sino el mayor o en mayor medida el pensamiento escolástico. De ahí que lo que hace para Descartes la regla es inaugurar una nueva esfera de conocimiento. A partir de Descartes, el conocimiento científico es el que va a cumplir las exigencias internas de las propias reglas. Y por lo tanto, el conocimiento que os va a proporcionar certeza. Vamos a poner esto que os estoy hablando aquí, no es algo
Un momento. Sherezade, muy buena pregunta. Luego iré. Luego os voy a explicar. Está muy bien. Sherezade pregunta que si la ciencia es algo verdadero porque recurre a la idea de Dios para que haya algo que no miente. Como hoy voy a explicar la primera meditación, dentro de aproximadamente 10 minutos, no más, contestaré a la pregunta, ¿vale? Porque aquí nos estamos moviendo en Descartes siempre en una dualidad, en la medida en que Descartes tiene una idea de ciencia basada en la certeza, pero a la misma vez presenta una determinación antropológica basada en la teología, es decir, basada en la determinación del ser humano como criatura o como creador. Y eso va a afectar luego a la manera por la cual Descartes tiene de entender la filosofía. Carmen, es porque Descartes bebe de la escolástica, exactamente. Lo que no sé si te refieres tiene que ver con lo que ha dicho Sherezade. No obstante, podéis ir haciéndome las preguntas si creo pertinente, la iré contestando, pero si no, voy a dejar como 20 minutos finales en los que podemos resolver las preguntas, ¿vale? Podéis haciéndome las preguntas, repetirme las preguntas si no os las he contestado. Si no he contestado a la pregunta que me hagáis a partir de ahora, no significa que no me interese, ¿vale? Significa que voy a priorizar en ciertos momentos la explicación sobre la resolución de preguntas, ¿vale? Porque es que si no pierdo el hilo y luego me cuesta de algún modo recuperarlo. Claro, Álvaro, muy bien. La certeza es un conocimiento, la ciencia es un conocimiento justificado, o vamos a decirlo de otro modo, la ciencia es un conocimiento que nutre al saber de un seguro. Es un conocimiento asegurado. Utiliza lo mejor, en vez de justificado, di asegurado. Y eso es realmente lo que está aquí inaugurando Descartes, que es una nueva esfera de conocimiento. Por eso hoy el presidente del gobierno dice que él actúa con base en la ciencia. Cuando Pedro Sánchez habla de que él ha hecho lo que la ciencia le dice, en un primer momento uno puede decir, bueno, la ciencia, ¿qué hay? ¿Una ciencia o varias ciencias? Uno se tiene que preguntar si la ciencia es un unívoco, al igual que la filosofía, o más bien la ciencia como la filosofía son conceptos plurales porque tienen diferentes maneras de llevarse a cabo. Pero cuando hoy día, con la crisis sanitaria que estamos viviendo, el estar encerrado en casa por diferentes motivos que puedan darse, que todos sabemos cuáles son, sobre todo preservar la salud de los más vulnerables, pero cuando se habla de la ciencia en relación con el coronavirus, por ejemplo, se está pensando que la ciencia es algo que nos dota certeza. Y esto, que la ciencia es algo que nos dota de una certeza, significa, y yo creo que Descartes da la clave con ello, que cumple los criterios de la claridad y distinción, porque cumpliendo los criterios de la claridad y distinción, yo puedo controlar lo pensado. Yo puedo, además de controlar lo pensado, lo puedo justificar. De tal manera que puedo dar cuenta de ese conocimiento de pe a pa. Por eso, además de la claridad, se requiere la distinción. Distinción que es la capacidad de hacer un análisis y poder separar y dividir las diferentes partes de un pensamiento. Solamente así yo puedo tener certeza, es decir, en el momento en que yo conozca el virus, el coronavirus, conocerlo significa tener una percepción clara, es decir, que yo vea el coronavirus en tanto coronavirus, no el coronavirus mezclado con otro virus o el coronavirus mezclado con otro elemento que puede distorsionarme mi visión sobre él, y que además yo pueda saber toda su composición. Si yo sé toda su composición, ya tengo una distinción sobre él. Y en la medida en que yo tengo esa percepción clara y distinta, obtengo la certeza, y a partir de la certeza construir una medicina. ¿Vale? Pero fijaros que
esto que inaugura de algún modo Descartes, aunque ya está previamente articulado, como digo, en el pensamiento de Tomás de Aquino, y en todo lo que hemos hablado en torno a la libertad, esto supone una manera concreta de entender el conocimiento científico, que es histórico, o sea, tiene una raíz histórica, un comienzo histórico, pero que no agota lo que en todo caso sería la ciencia. Y luego vamos a ver por qué. Porque evidentemente, si apostamos de manera absoluta por la certeza, vamos a tener que desperdiciar, vamos a tener que negar otras alternativas. ¿Vale? Fijaros que la certeza de Descartes, reitero, la certeza de Descartes es absoluta, ¿vale? No es parcial, temporal ni relativa, es absoluta. Todo lo que no sea, lo que no cumpla con los rendimientos de la certeza queda fuera. Por ejemplo, vuestras creencias quedaría fuera. El que tuviera fe quedaría fuera. El que tenga una suerte de convicciones de carácter experiencial, como puede ser un saber popular que se nutre en los refranes, quedaría fuera. ¿Vale? Todo eso quedaría fuera, no sería conocimiento. Es algo muy fuerte lo que está haciendo Descartes. Y es algo que nos está determinando nuestra época hoy día, porque ¿qué es lo que ha motivado que Pedro Sánchez, como presidente del gobierno, que nunca ha hablado, hable en términos generales de la ciencia? Que vivimos una situación de completa inseguridad, de completa vulnerabilidad. Es la vulnerabilidad y la inseguridad la que ha hecho que la gente, en el caso de los representantes políticos, hablen de la ciencia como algo que tiene que proporcionar una certeza. Certeza para dominar al virus. ¿De acuerdo? Ya estáis viendo que esto que está hablando Descartes tiene su actualidad, ¿vale? Y no porque tenga la actualidad tiene su importancia la tiene porque es histórico. Es decir, porque el pensamiento de Descartes determina nuestra manera de pensar actual. Por eso es importante. Por eso es importante la historia, ¿no? Por eso ustedes estáis estudiando historia. Estáis comprometidos, ¿no? Con algo de eso. Con emplear la historia para comprender vuestro mundo. Que es también lo que hacemos los filósofos. Por eso no estamos tan separados. Entonces, en Descartes, la ciencia, vamos a decirlo así, que tiene que brindar certeza, la ciencia queda dividida en intuición, que ahora voy a explicar un poco de lo que es la intuición, y deducción. Según lo cual, la inducción es inválida. ¿Qué es la inducción? Os lo explico de manera breve y sencilla. La inducción consiste en extraer de casos particulares dados en la experiencia una norma general. ¿Vale? ¿Qué hace la intuición? Yo observo un fenómeno A, un fenómeno B y un fenómeno C. Yo lo observo, ¿vale? E intento sacar algo común. ¿De acuerdo? Eso para Descartes no vale. Por eso Descartes se opone a la noción empirista. Descartes no sería un empirista, porque no opera con la experiencia en ese sentido inductivo, como sí lo hace, por ejemplo, Hume, ¿vale? O la escuela empirista anglosajona. Para Descartes, la ciencia se compone de intuición y deducción. Claro, ¿qué es la intuición? ¿Alguien me podría decir qué es la intuición? Bueno, Carmen responde que es una habilidad. El término intuición, intuitus, viene del griego aistesis.
que significa sensibilidad, ¿no? Claro, ahora otros compañeros están hablando de la intuición en percepción. Es la idea. En el sentido griego, la intuición es aquello que es visto, ¿vale? Aquello que se ve mediante los, digamos, los mecanismos sensoriales, ¿no? Los sentidos. Pero en Descartes, la intuición ya está intelectualizada. Como dice Marina, y en este sentido es bastante importante lo que dice Manuel Muñoz, porque recoge la definición que ha quedado hoy día, tener una intuición, tener un presentimiento sobre algo. Pues para que veáis, Descartes opera en las dos definiciones que ha dado Marina, José Antonio y Manuel. Para Descartes, la intuición es un ver, pero no es un cualquier ver, es un ver que comporta ya un eidos, es un ver eminentemente racional, intelectual, ¿de acuerdo? Y que es una aprehensión racional que, como Manuel Muñoz dice, sirve a modo de presentimiento. Es decir, la intuición para Descartes configura la inteligibilidad de la realidad. O dicho de otro modo, para Descartes, luego pondré un ejemplo, para Descartes lo que se ve ya está intermediado por la idea. ¿Vale? Por eso os dije que para Descartes lo real es la idea, realidad objetiva, que es la idea en tanto que representa la idea en tanto que da, ofrece y conecta las piezas del puzzle para que podamos ver el puzzle. Porque sin razón, veríamos, sin idea, veríamos partes fragmentadas, pero no la unidad. Y para Descartes, la visión no es sensible exclusivamente, sino racional. Incorpora el no ein, que es un ver racional. Esto tiene que ver con cómo expliqué a Platón en las primeras clases, que os dije que el eido era una estructura de carácter ontológico que de manera previa determinaba la inteligibilidad de las cosas. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. Para Descartes, no vemos la realidad tal cual es, sino la realidad en tanto ideada. O, dicho de otro modo, la realidad en tanto pensada. Que luego va a tener que ver con lo del cogito. Luego, ¿cuál sería para Descartes la intuición más segura? ¿Cuál sería para Descartes la intuición más cierta? La intuición que nos ofrece la captación racional de la matemática y la geometría, básicamente. Y ustedes podéis preguntar, ¿pero por qué? Porque el ver, lo que aprende la intuición matemática son objetos simples, simplísimos. ¿Vale? El que ve, el que intuye que es un triángulo, no le hace falta además que ese triángulo exista en la realidad material. ¿De acuerdo? Y la intuición del triángulo ya comporta su comprensión de que el triángulo tiene tal y tal características. Os voy a poner un ejemplo para que se vea esto, ¿no? Los objetos matemáticos lo que harían de algún modo es que vamos a ver cómo lo puedo decir así para que se entienda. En el objeto matemático hace que no sea necesario su conexión con la realidad material. Los objetos matemáticos presentan una realidad, en este sentido, de carácter simple y ya están
su inteligibilidad prefigurada en la intuición misma. Por lo tanto, en la intuición de los objetos matemáticos ya está inmersa su realidad de manera plena. Dicho de otro modo, para que se entienda qué es esto de una intuición. Como la intuición es el poder de lo ideado sobre la realidad externa, ¿de acuerdo? La intuición es un ver que toma la idea como el poder de representación sobre las cosas, y cuando estamos intuyendo para Descartes, estamos trabajando sobre lo pensado. Eso significa, por ejemplo, os voy a hacer una pregunta a ver si se entiende. A ver. Vemos colores, ¿no? ¿Los colores están en las cosas materiales o sensibles o en el pensamiento? ¿Dónde estarían los colores para Descartes? Marina piensa que en el pensamiento. ¿Estáis de acuerdo? Eso es correcto, es correcto. Los colores radican en el pensamiento. Y es el pensamiento lo que va a considerar la realidad. ¿Qué le pasa a los objetos matemáticos? Que no necesitan una conexión con las cosas sensibles. Son, en ese sentido, puros porque son simples. Y por lo tanto, en la intuición misma, de manera preconfigurativa, por decirlo así, están ya dada su definición. Por lo tanto, el que sabe, intuye que es un triángulo, no necesita la experiencia sensible, la experiencia material para tener o saber lo que es el triángulo. El otro aspecto que hemos hablado de la deducción, ¿vale? La deducción es lo contrario, vamos a decirlo así, lo contrario a la inducción. La deducción consiste en, una vez que tengo la esencia o eidos de algo pensado, extraigo consecuencias. Consecuencias que ya están implícitamente en su propia esencia. Luego Kant, por ejemplo, tenéis un caso de Kant. Kant viene a decir que el conocimiento basado en la deducción no aumenta el conocimiento. Porque el conocimiento deductivo ya está, todo su conocimiento está prefigurado en su propia esencia, ¿vale? Por eso es un conocimiento de carácter axiomático. Pero bueno, esto simplemente para que lo sepáis, no es tan importante. Simplemente quería ofreceros una caracterización. Ya voy a ir, porque se me está echando el tiempo encima, voy a ir ya entrando en la primera meditación, ¿vale? También tenéis que ver una de las cosas importantes, y es que la regla o criterio de Descartes, la percepción clara y distinta, os he dicho que presenta una conformación formal, no queda definida por una cosa, sino que es más bien una condición trascendental. ¿Por qué? Porque lo que hace es determinar aquello que puede ser verdadero, aquello que puede ser cierto. El criterio es más bien una aplicación formal sobre la realidad, sobre cómo debe operar la ciencia, ¿no? Este criterio quiere, esto es muy importante, convertirse en una matesis universalis. ¿Qué significa que se convierta en una matesis universales? O sea, como una matemática universal. Sino quiere decir que el criterio
no se satisface si solamente determina una parte de la realidad o una parcela de la realidad. El criterio quiere servir de universal. Es decir, tiene que servir para todo caso, ¿vale? Tiene que servir para todo caso. De ahí que la regla o criterio para Descartes no va a ofrecer un mero conocimiento, sino un conocimiento absoluto. Lo repito porque es muy importante, ¿vale? Lo que hay en Descartes, con esto del método, que voy a terminar ya con él, es un absoluto metodológico. El método se convierte en un absoluto, porque quiere determinar el saber como algo que debe ser de carácter absoluto. Vamos a seguir investigando las reglas y ya vamos a entrar en la primera meditación cartesiana. Hacer memoria. Hacer memoria, por favor. En verdad, la primera meditación cartesiana, el tema principal es el carácter de la regla. Descartes intenta ofrecernos una primera visión, una primera definición de lo que es la regla. La regla para construir una ciencia. Vamos a profundizar sobre la regla, que en latín os lo pongo para que lo tengáis, la regula. Regula generalis. ¿Vale? Esta regula generalis vamos a intentar explicarla con base en dos horizontes. ¿Vale? Sencillos. Donde vayan ustedes a ver cómo voy a aplicar yo esto de la situación hermenéutica. Yo primero voy a preguntarme, le voy a preguntar a Descartes esto. Vamos a llamarlo como A. ¿Qué regula? ¿Qué regula esa regla? ¿Con referencia a qué se produce la regulación? B. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo la regla regula? ¿Cómo la regla procede? Dicho esto, los indicadores que nos van a llevar a la profundización. Con referencia a que la regla regula, ¿qué intención tiene Descartes a la hora de aplicar la regla? Investir un conocimiento que lo hemos llamado ya ciencia, es decir, un conocimiento que asegure, un conocimiento que ofrezca una certeza. ¿Cómo? Nos dice que es necesario un método. El método es la consecuencia, vamos a decirlo así, de algo. ¿A qué obedece el método? ¿Alguien tiene una intuición? ¿Se me entiende? Es decir, la regla está dirigida a establecer y determinar un saber que sea una ciencia. Siendo ciencia, saber que ofrece una certeza absoluta. Pero Descartes dice que para poder llegar a la certeza y formar una ciencia, necesito un método. Yo pregunto, ¿por qué es necesario el método? Porque si yo tuviera una intuición directa, sin fisuras, sobre la verdad o sobre lo cierto, ¿sería necesario un método? Clara me comunica Belén Ramos, vale. Pensar, ¿qué origina que el método sea necesario? ¿Por qué Descartes habla de un método? ¿Da una explicación en la primera meditación cartesiana? José Manuel Navarro dice, la necesidad de probar el razonamiento más allá
de la existencia de la propia intuición. Está bien. Hago una pregunta a todos, ¿vale? Pero José Manuel Navarro debería responder. La existencia de la propia intuición, la intuición humana, es de entrada verdadera y cierta. Exactamente. Eso lo reconoce Descartes. Eso es. Por lo tanto, lo que motiva el método es una certeza negativa, vamos a decirlo así. Y es que de entrada el ser humano se topa con cosas oscuras, por emplear la expresión de Descartes. Es decir, no claras. Y esas cosas no oscuras y no claras están conectadas, lo veremos al final de estas lecciones, con la inseguridad. Si lo claro y distinto nos ofrece seguridad, porque nos da la certeza de algo, lo oscuro, que en palabras de Descartes es lo que no es susceptible de ser claro ni distinto, nos va a dar lo contrario, inseguridad. Entonces estáis viendo que el método de Descartes tiene sus propios antecedentes y está conectado con la inseguridad. No es algo que me lo he inventado yo. Esta lectura que estoy haciendo yo no me la estoy inventando. Está motivada por lo que Descartes hace, precisamente por lo no dicho por Descartes, porque parece que esto lo omite. Parece que no le da suficientemente importancia porque lo que él quiere es fundamentar absolutamente una ciencia segura. ¿Vale? Entonces, este conocimiento de Descartes que ofrece la regla como ciencia es un conocimiento que ha de satisfacer la claridad y la distinción, que son los caracteres esenciales de la regla que él ha encontrado para, digámoslo así, realizar la ciencia, ¿no? Bien, otro modo por el que para seguir conectando esto de la inseguridad, aunque os digo que al final os daré, profundizaré. Esto está conectado también, o sea, la oscuridad, la inseguridad, ¿vale? Está conectada con la verdad. Otra pregunta que os hago son preguntas difíciles, ¿vale? No temed si contestáis en este sentido mal, aunque no sé hasta qué sentido una respuesta no correcta aquí en filosofía es algo improductivo, sino todo lo contrario. ¿Por qué estaría conectado con la teoría de la verdad manifestar que el método surge de un saber que las cosas se nos dan ya de manera oscuras y por tanto desde un sabernos inseguro a partir de ellas? ¿Por qué estaría conectada con la verdad? Complicado, ¿no? Pues está conectado, y es algo que he reiterado a lo largo de estas sesiones. Ahora quizás vaya a encontrar, espero,
un conector, porque es el primer paso para llegar a la verdad. No, Manuel. Tiene que ver más con José Manuel Navarro, no tiene más que ver con lo que dice José Manuel Carmona. ¿Sabéis por qué? Porque en la naturaleza, en la esencia del método, como cumplimiento de las reglas, está el aserto de Descartes de que el ser humano no se equivoque, de prevenirlo del error, porque el error para Descartes supone, y esto es la idea antropológica, una contranatura, un ir en contra de la naturaleza humana. Porque la naturaleza humana que está basada en la libertad ¿cómo entiende Descartes la libertad? Mira, es una idea casi metafísica, una idea abstracta, la libertad. ¿Cómo entiende Descartes la libertad? La libertas. Sheresade, ahora voy a ir para responder a tu pregunta a raíz de esto, al menos te la voy a responder parcialmente. ¿Cómo entiende Descartes la libertad? ¿Qué habíamos dicho que era la libertad? Habíamos hablado de una libertad negativa, una libertad positiva. Habíamos hablado de la visión protestante, libre albedrío. Pero Descartes, ¿cómo entiende el libre albedrío? ¿Como una forma óptima o ínfima de la libertad? Eso es, Mario. Excelente. Descartes entiende la voluntad como propensio in bonum, como satisfacer, complementar la voluntad de Dios. Voluntad de Dios, que es lo bonum. ¿Y qué es lo bonum? Ahí estamos. Lo bonum es lo verum. ¿Y qué es lo verum? Lo certum, lo que es cierto. Por lo tanto, la naturaleza humana radica en completar y llevar a cabo el bonum entendido como verdad, siendo que lo verdadero para Descartes es la certeza. Si no llevamos a cabo esta naturaleza, si no llevamos a cabo esta libertad, actuamos contra la naturaleza, que es lo mismo que decir, de algún modo, aunque no es lo mismo en Descartes, naturaleza y Dios, ir contra Dios. Pero el ser humano, Sheresade, no puede ir en contra de Dios de algún modo, porque el ser humano es imagen semejante de Dios. Por eso Dios va a ser el fundamento de la libertad humana y de algún modo después, lo voy a explicar de seguida, la existencia de Dios va a ser necesaria para que el ser humano pueda tener certeza de la existencia del mundo externo y poder discernir, meditación primera, entre la vigilia y el sueño. Exactamente. Pero Dios no es ser algo verdadero. Dios en último término es el fundamento de la certeza, el fundamento radical de la certeza. Pero esta afirmación tenemos que desarrollarla un poco más. Voy a ir desarrollándola, ¿vale? Porque es bastante injusto que se considera a Descartes como un moderno, cuando Descartes está tomando de la escolástica
la necesidad de la existencia de Dios, luego vamos a ver también otra cosa importante que toma de la escolástica, su propia herramienta conceptual, su propia vértebra filosófica. Dios cumple un factor muy importante en el pensamiento de Descartes. Por más que Descartes se mueva una cierta ambigüedad entre la demostración de la existencia de Dios y en otros escritos donde habla de, intenta ubicar una base material del alma, por eso habla de la glándula pineal, pero esos son otros problemas que a nosotros ahora tenemos que dejarlo en suspenso. Claro, si se fijáis, el intentar preservar al ser humano del error tomado o de lo falso tomado como un error, tomado como un mal uso de la aplicación de la regla, como un equivocarse, yo lo considero a la luz de la preocupación por encontrar un conocimiento tranquilizador. Es decir, que la regla general de lo claro y distinto culmine en una determinación de la certeza tomada como un conocimiento asegurador, un conocimiento que ofrece seguridad, solamente es posible porque Descartes ha sido agujereado por una preocupación, por una intranquilidad y por una zozobra que le ha llevado de algún modo a emprender una investigación filosófica cuyo sentido toma la certeza como un modo de lograr cierta tranquilidad. Tranquilidad que no es una tranquilidad psicológica, es una tranquilidad que ha de entenderse como preservar del error, preservarme del error, porque Descartes es consciente de que el error conlleva para el ser humano sufrimiento, conlleva para el ser humano falsedad y la idea fuerte es un ir contra Dios. En la meditación número 1 de la lectura que os he recomendado, Descartes inicia una duda. Y él inicia el camino de la duda. ¿Verdad? ¿Es verdad esto? Cierto, ¿no? Pero ya hemos visto que el camino de la duda no es lo primero. Lo primero es la experiencia de una vulnerabilidad. Pero Descartes nos hace creer en la meditación que lo primero es la duda mientras está sentado junto a la estufa. ¿De acuerdo? Se ubica una duda, que es una duda, no es cualquier duda, es una duda, por eso le llaman metódica. Metódica no solamente porque da las pautas para llegar a una meta, sino es metódica también porque se sitúa como condición de posibilidad para poder aprender la verdad de las cosas. Esta duda que es metódica es, a mi modo de ver, y lo voy a decir con toda la claridad, un fraude. La duda cartesiana es un juego de magia, un espejismo. ¿Por qué? Porque Descartes duda, pero duda sabiendo previamente ya lo que es la certeza. Es decir, la duda en Descartes sabe ya lo que es la certeza porque parte de esta experiencia de vulnerabilidad, de inseguridad, de incertidumbre. Y en Descartes ya ha partido de una confrontación con su propia vulnerabilidad. O dicho de otro modo, para que no suene tan existencial, ha partido de la experiencia que José Manuel Navarro lo ha indicado, de que la intuición humana no es fiable por sí misma, porque el ser humano es imperfecto, porque el ser humano está expuesto al error, porque el ser humano no ha creado el mundo,
Por lo tanto, el ser humano es siempre algo que puede llevar al error. ¿Qué es lo que pasa? Que al haber hecho Descartes, otra idea importante, ¿vale? Al haber hecho Descartes la jugada, el malabar mágico de hacernos creer que su filosofía comienza con la duda, y claro, la duda es un gesto de la modernidad, hay que ser escéptico, hay que dudar de todo. Dudar significa ya un empoderamiento del ser humano, puesto que el ser humano es el que duda, ¿no? La duda nos hace libre, la duda es el camino de la libertad. Está todo esto muy bien, es muy bonito, pero como Descartes ha omitido que la duda nace del suelo de esta experiencia de la vulnerabilidad, ha cerrado dentro de su filosofía cualquier pregunta para rescatar e incorporar la seguridad como un acontecimiento fundamental en la vida humana. Es decir, al no haber vinculado la duda con el suelo fundante de la incertidumbre, de la vulnerabilidad que radica en que toda la intuición humana no es fiable, Descartes nos ha cerrado la puerta para que podamos explorar de manera directa desde su pensamiento un pensamiento de lo contrario de la certeza, que es la incertidumbre y la inseguridad que comporta como un acontecimiento fundamental en la vida humana. Por tanto, en contra de Descartes, su filosofía no puede empezar por la duda. Empezar por la duda es engañar a su público. Vamos a ir profundizando un poquito más. Descartes dice, voy a dar un salto, aunque lo explicaré en la próxima sesión. En la meditación cuarta dice que toda percepción clara y distinta es sin duda algo. Toda percepción clara y distinta es sin duda algo. Vamos a ver cómo se ha de entender esto, porque os he dicho que el criterio, la regla, no tiene contenido. La regla es forma, es un criterio, ¿cierto? ¿Cómo es que ahora te dice que la percepción clara y distinta, que es lo que forma la regla, es algo? Si Descartes sabe lo que dice, que posiblemente sea así y el ignorante sea yo, la percepción clara y distinta, que es la certeza que sirve de regla, sea algo significa entonces que la regla es una res, una cosa. Para Descartes, en virtud de la existencia de Dios, como ha dicho Sherezade, toda res es cierta. ¿Vale? Pero la regla es una cosa cierta. Siempre. Pero ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Todo lo que sabe el ser humano es cierto? José Manuel y yo mismo, José Manuel Navarro, José Manuel Carmona, Alejandro, hemos dicho que no, que el ser humano, todo lo que es el ser humano no es cierto. ¿Por qué? Porque Descartes va a entender que el ser humano es una res que tiene un ser que es, lo va a llamar ser medium. Un ser que está en medio de algo. En medio de algo porque va a estar siempre sostenido. Como res cogitans y res extensa, alma-cuerpo, y también como entendimiento y voluntad. ¿Vale? De ahí va a sacar Descartes, y ahí es por donde vamos a
ir conduciendo de lo que habla en la primera meditación, que este ser medio, que está caracterizado por la res cogitans y la res extensa, por una cierta tensión entre el entendimiento y la voluntad, entre el querer y la razón, lo vas a intentar desarrollar con esta palabrita, que sale mucho, cogito. Claro, uno se pregunta, ¿cogito? ¿Qué es el cogito? Bueno, el cogito es el dominio que le corresponde al ser humano en la realidad. El cogito es el ámbito del pensamiento. ¿Vale? El cogito, ¿qué es? El ser pensante. El cogito, ¿qué es? El ser que pensando se piensa a sí mismo. Cogito me cogitare. Vamos a intentar ahora, en la tarea, todavía en estricto sentido no he entrado en la meditación 1, ¿vale? Y ya por la hora que voy dudo que me dé tiempo. Pero quiero dejar claro todas estas cosas. Es decir, lo importante en filosofía muchas veces es saber cómo se llegan a lo pensado. No repetir las ideas, sino ver cómo se llega a esas ideas. Si comprendemos cómo se llega a esas ideas, la filosofía no voy a tener que aprender de memoria nada, porque ya sabéis el procedimiento, sabéis el porqué. Y sabiéndolo el porqué, no simplemente vaya a rehabilitar la filosofía, sino que vaya a filosofar. Muy bien, Ainara, es la dualidad de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Excelente. Así es. Pero Descartes vamos a decir que es el cogito, ¿no? El cogito queda determinado por un ens medium. ¿Vale? Un estar tensado en una mediación entre el entendimiento y la voluntad. Vamos a profundizar un poquito en el ser del cogito. El ser del cogito. Vamos a preguntarle a Descartes tres cositas. A. ¿A qué cosa o a qué horizonte se dirige la preocupación de lo que aparece como cogitatio? Es decir, ¿a qué o hacia qué se dirige su preocupación por el cogito? Es decir, voy a hacer una pregunta un poco de perogrullo, ¿no? Pero ¿por qué su preocupación basada en asegurar el conocimiento encuentra como ámbito de tematización el cogito y no el cuerpo? ¿O por qué el cogito y no el alma? ¿Por qué el cogito y no más bien la historia? Sí, que Descartes haya privilegiado el ámbito de la verdad y de la certeza en el pensamiento humano es algo que nos tiene que llamar la atención. B. ¿Cómo procede? C. ¿Cuál es el camino consolidado? O dicho de otro modo para que se entienda. ¿Cuál es y cómo es la construcción a la que llega? ¿Cómo es el conocimiento que él ha consolidado, que ha materializado una vez que hemos explicado estos dos pasos? En este tema, bajo esta cobertura, voy a iniciar mi análisis sobre las meditaciones. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver que las meditaciones son como edificios que van a formar, o va a decir, o dicho mal, las meditaciones son como apartamentos que van a formar un complejo residencial.
Por eso vamos a ir de la 1 a la 6. Y vamos a ver cómo el consolidado, el ejemplo de esa consolidación son las propias meditaciones. Por lo tanto, la orientación, la preaprensión que va a guiar de algún modo nuestro análisis de las meditaciones cartesianas es su orientación al cogito. Al cogito como el lugar privilegiado donde va a desarrollarse y desplegar las posibilidades de la certeza. ¿Vale? Y vamos a ver en qué sentido ese cogito supone para Descartes el suelo de la filosofía. Y vamos a contraponerla, aunque a lo largo de estas clases, cuando veamos a los últimos pensadores, Nietzsche, Ortega y Heidegger, vamos a ver cómo los tres pensadores, Nietzsche, Ortega y Heidegger, van a decirle a Descartes que la filosofía no se puede asentar en el cogito, sino en Nietzsche en el eterno retorno, en Ortega en la razón histórica y en Heidegger en la existencia, en el carácter fáctico, en el estar arrojado de la existencia. Y vamos a ver entonces cómo la filosofía tiene otro suelo. Vamos a intentar también ser justo con Descartes, ver lo que podemos traer de su pensamiento, pero evidentemente recordar cómo estoy haciendo yo la interpretación, utilizando el método de la destrucción. Por lo tanto, no me puedo creer lo que Descartes me diga. Tengo que llevar a Descartes a sus propios límites para rescatar algo, vamos a decirlo así, que puede que esté oculto, no dicho, indirectamente formulado en su pensamiento. Voy a intentar, porque no me va a dar tiempo mucho más, pero voy a intentar explicar A y B e introducir un poco de sed de la primera meditación y termino, ¿vale? Porque si no, voy a incumplir mi palabra. Y no quiero hacerlo. Vamos a ver. A. Recordar. ¿A qué se dirige la preocupación de la investigación cartesiana de lo que aparece como cogito, ¿no? De lo que aparece como cogitatio, como pensamiento. Ya lo he dicho, lo he reiterado, que Descartes ubique el cogito como centro de su pensamiento es porque Descartes está dirigido la preaprensión a no solamente una idea de ciencia, sino a transformar el conocimiento en reconocimiento. Y el reconocimiento ha de servir como certeza y esta a su vez como un fundamento Ojo, mira qué importante es esto. Aquel que comienza con la duda quiere llegar a un pensamiento indubitable. Es decir, que no se pueda dudar. E indubitable quiere decir que siempre satisface a la regla general basada en lo claro y distinto. Por lo tanto, a lo que se dirige la preocupación de Descartes, que en el inicio del curso lo vimos como preposesión y también como preapensión, en el sentido, la preposesión es el conocimiento reconocido y la preapensión era, en este sentido, la idea de ciencia, la cientificidad. Vemos que el cogito, la fundación por el cual la filosofía tiene como suelo, como sustrato el cogito, es porque necesita encontrar un fundamento indubitable. ¿Y cómo se ve eso? Os lo voy a decir de manera muy clara. En la primera meditación se ve. Él dice que puede dudar de todo, pero en el fondo que no puede dudar de lo que él está pensando. O que no puede dudar, lo dice así, luego lo explicaré, que el cuerpo es suyo, que las manos que veo son mías. Por más que haya un genio maligno y por más que no pueda distinguir entre la vigilia y el sueño. Por lo tanto, en el reconocimiento del cuerpo es un reconocimiento de cuerpo.
el reconocimiento de mi cuerpo es algo distinto del cuerpo físico. Aun sin querer Descartes, cuando dice que el cuerpo es mío, ya se está barajando desde un criterio del cuerpo como algo pensado, el cuerpo como algo vivido, que no es el cuerpo material. Por lo tanto, cuando Descartes habla de mi cuerpo, eso está en la primera meditación, está tomando el cuerpo como una res cogitans, dentro de la res cogitans, no dentro de la res extensa. Porque lo que está es subjetivando el cuerpo. ¿Vale? Ejemplo de esa subjetivización del cuerpo, para que la entendáis. El cuerpo tomado como una experiencia vital. Tu cuerpo tomado como la conciencia que podéis tener de vuestros cambios físicos. También podéis tomar el cuerpo como un cuerpo que ya es interpretado por una sociedad. Un cuerpo que es reglado por unos criterios de belleza o de fealdad. Y que por tanto, ya Descartes, aunque no lo ha desarrollado, se está barajando en dos nociones de cuerpo: el cuerpo físico, como el cuerpo material, que el cuerpo vuestro tomado como algo que tiene huesos y músculos, y mi cuerpo como una experiencia del cogito. ¿De acuerdo? Y vamos con B. Esto de la pizarra, armé va bien. El ¿ves? ¿Cómo procede Descartes? Pues ya lo hemos explicado. O sea, ya ustedes lo deberíais saber. El procedimiento de Descartes es: él empieza por una búsqueda que se llama duda. La duda es la manera por la cual Descartes busca. Esa búsqueda queda satisfecha, consumada en el certum, en la certeza. Cuando encuentra la certeza, la búsqueda se paraliza de algún modo. ¿Vale? Y esto hemos dicho que esta búsqueda es solamente posible porque está tensada por una incertidumbre que está impensada en Descartes. No le interesa la incertidumbre porque es oscura. ¿Vale? De ahí que esto se ve claramente en la primera meditación. La duda va a ser tomada como una suposición que puede falsar. ¿Qué significa esto? Que Descartes va a decir que lo oscuro, ¿vale? Lo oscuro no existe. Descartes va a decir de algún modo que la duda no simplemente pone en suspensión, entre paréntesis, si las cosas existen o no, sino que cuando él dice que en verdad el cuerpo, no puedo dudar de que el cuerpo es mío, negativamente está diciendo que la duda es una suposición, por lo cual yo puedo falsar lo que no existe o lo que sea falso, dicho de otro modo. La duda, ¿vale? Puede encontrarse con algo oscuro y al oscuro lo vamos a tomar como una privación, como un no ser, que es la definición que os di al principio de lo falso de las clases, una privación. Por lo tanto, la duda es algo más para Descartes que el acto de ser escéptico y dudar, sino también suponer, ¿vale? Y por eso va a decir, y esto con esto vamos a entrar ya 5 minutos más, permitidme 5 minutos más, y alargaremos la sesión. Los que se quieran ir, que se vayan a partir de las 7, pero a partir de las 7 dejarme este tiempo y a partir de las 7 hacemos una tanda de
preguntas, ¿vale? Pero dejarme por lo menos, permitirme el beneplácito de introducir la meditación 1. Claro, lo falso para Descartes no existe, porque es no verum. ¿Vale? Non esse. Por eso, fijaros el artificio de Descartes. Fijaros, esto lo voy a radicalizar más en las sesiones siguientes. He dicho que la duda metódica es radical. Y en este sentido, es una aportación novedosa de Descartes que haya radicalizado la duda de tal manera que es una duda que duda sobre la posibilidad de discernir entre la vigilia y el sueño. Es una duda que duda de todo, si existen las cosas que vemos, incluso si existo yo, ¿no? Como ente que piensa. Aunque ya hemos dicho que esa duda después encuentra acomodo en una certeza. Pero esta duda, por la cual Descartes la transforma en un mecanismo de suposición, en el que lo falso es lo oscuro y lo oscuro de algún modo no existe, tomar la no existencia como no tiene validez, no puedo predicar un conocimiento cierto de lo que no existe del oscuro, por lo tanto, lo oscuro no existe. La confusión es negativa, la confusión, el error es privación en Descartes, esto lo he repetido mucho. Por eso Descartes va a decir, y este es el gesto que luego Husserl, el padre de la fenomenología, va a emplear con la llamada epogé, va a decir que las cosas de antaño no existen. Imaginar la radicalidad de este pensamiento quiere decir que todo lo que observamos de manera directa a través de los sentidos no existen. El gesto cartesiano de la duda es negar la realidad de lo que vemos en favor de la realidad de lo pensado. La idea que hay aquí es una negación, vamos a decirlo así, de todo lo que no satisfaga la regla de la certeza. Y ahora esto tiene unas consecuencias en la pregunta de cómo se inicia uno en la filosofía, cómo uno inicia el filosofar y cuál es la tierra, el suelo del filosofar. Descartes niega la existencia de las cosas tomadas de manera directa. Esto es lo que vamos a ver en la primera meditación. El tema de la primera meditación voy a ser breve. Luego llevaré a una consecuencia radical en la próxima clase y vaya a ver cómo el gesto de Descartes de negar la realidad del mundo dado de antemano, es decir, el mundo que vemos por los sentidos, va a llevarlo a una negación de toda realidad histórica, de toda la realidad existencial, de la realidad de vuestros afectos, de todo. Eso va a quedar fuera de la filosofía. Y para mí, le explicaré por qué lo que va a dar lugar es un empobrecimiento de la filosofía a favor de una sumisión a la regula general y tomada como certeza. Creo que el tema de la primera meditación es una sumisión de la percepción a las regula generales. Descartes comienza, recordar, podéis tener en mente la primera, podéis abrir el libro.
tengo preparado unas lecturas de la primera meditación, pero ya lo haré en la la clase del lunes. Descartes empieza la primera meditación preguntando si es posible captar correctamente objetos, ¿vale? Es decir, empieza con esa duda en el que pone entre paréntesis la realidad de lo que existe de antemano, ¿vale? De lo que existe de manera inmediata, las cosas de las que nos ocupamos, las cosas que vemos. Porque no tomad, esto es importante, no tomad simplemente los dados de antemano que estoy hablando aquí como lo que vemos por los sentidos, es decir, que lo que vemos como sol, lo que vemos como algo, sino también lo que hacemos. Nuestras ocupaciones prácticas, nuestras ocupaciones diarias entrarían dentro de lo que no existe para Descartes, porque no podemos tener una certeza de ellas. Pues Descartes se pregunta si las cosas existen correctamente, ¿no? De ahí que la meditación, la primera meditación cartesiana la quiero dividir en dos modos de análisis. La primera sería preguntar o determinar qué camino recorre Descartes, que es una pregunta que intenta dar cuenta de la descripción, cómo se produce el análisis de Descartes, o más bien, qué camino, bajo qué dirección, bajo qué, y por lo otro es bajo qué método o procedimiento. Es decir, por el cómo. ¿Vale? Luego, esto le va a llevar a Descartes a emprender un camino, y aquí me voy a finalizar, en el que afirma, y esto lo afirma antes de la primera meditación, en la introducción, en el resumen que hace, en la síntesis, dice Descartes, por tanto, no puede seguirse otro orden que el usado por los geómetras. ¿Vale? Quiere decir Descartes que el camino va a estar dirigido por la manera por la cual la geometría, como una ciencia perfecta, va a captar, va a intuir, va a lograr una percepción sobre los objetos de estudio, porque los objetos de estudio de la geometría, los cuerpos geométricos, presentan una intuición absoluta y simple, ¿vale? Y por lo tanto, la percepción de los cuerpos de la geometría son simples, son claros, mientras que, por ejemplo, el cuerpo humano, que es un cuerpo de la extensión, ni es simple ni es claro, porque es compuesto y oscuro. Y digamos, de la intuición sobre el cuerpo humano, que es una red extensa, no puedo comenzar la investigación, porque de él deriva un conocimiento que no se puede adecuar a los criterios que me ofrece la regla. Bueno, voy a dejarlo aquí. En la próxima clase lo que haré es no abstenerme de hacer un rodeo para entrar en la investigación, y vamos a ir analizando meditación por meditación. Proyectaré parte del texto, por lo que os demando también que tengáis a mano o a vista de pantalla el texto cartesiano de las meditaciones, para poder ir no simplemente leyendo y comentándolo, sino poder recuperar alguna idea que hayáis tenido cuando habéis realizado vuestra lectura y poder comunicármela por este medio. Bueno, son y 56, ¿vale? La clase se supone que termina a las 7, pero podemos alargarnos, si hubiera atrás, un poquito más, unos 15 minutos. A partir de las 7, quien se quiera ir, se puede ir, ya no contabilizaría en